¿Alguna vez te has preguntado por qué los teléfonos Nokia antiguos parecían prácticamente indestructibles? O sea, no resistentes, indestructibles. Esos celulares que podías tirar desde un segundo piso, recogerlos como si nada, y lo único que pasaba era que la batería se salía, la volvías a poner, y listo, como nuevo. Hoy vamos a hablar de eso. Pero no desde la nostalgia fácil, sino entendiendo qué había detrás de esa resistencia legendaria. Porque no era magia, era diseño, ingeniería, y una filosofía muy distinta a la de los smartphones actuales. Primero, hay que decirlo, parte de la fama de Nokia viene del internet. Memes, historias exageradas, gente diciendo que un Nokia puede sobrevivir a una explosión nuclear, claramente eso ya es broma. Pero lo interesante es que el mito no salió de la nada. Mucha gente tuvo uno. Y muchos tuvieron la misma experiencia. El teléfono se caía, se golpeaba, incluso se mojaba un poco, y seguía funcionando. Eso no es casualidad. Eso es diseño intencional. Uno de los secretos más grandes de los Nokia antiguos es algo que hoy casi no existe: el diseño modular. Cuando se te caía un Nokia, no era una sola pieza sólida que absorbía todo el impacto. Era como un pequeño rompecabezas. La tapa trasera se salía. La batería se desprendía. A veces hasta la carcasa frontal se movía. Y aunque suene como un defecto, en realidad era una ventaja. Porque la energía del golpe no se quedaba concentrada en un solo punto. Se distribuía entre las piezas. Es como cuando dejas caer algo envuelto en varias capas. Cada capa absorbe un poco del impacto. En cambio, los smartphones actuales son más como una sola pieza compacta. Bonitos, sí. Pero cuando se caen, todo el golpe se lo lleva a la pantalla, y puede que ahí sí se rompa otro factor clave: los materiales. Los Nokia usaban plásticos gruesos, flexibles y resistentes. No eran elegantes, no eran premium, pero eran prácticos. Ese plástico tenía algo muy importante: flexibilidad. Cuando recibía un golpe, no se rompía fácilmente. Se deformaba ligeramente y luego volvía a su forma original. En cambio, hoy usamos vidrio. Mucho vidrio. Vidrio en la pantalla. Vidrio en la parte trasera. A veces hasta en los bordes. Y el vidrio, aunque se vea bonito, tiene un problema: es rígido. No absorbe bien los impactos. Se rompe. Los Nokia antiguos también tenían una ventaja enorme. Eran simples. Pantalla pequeña. Sin sensores complejos. Sin cámaras avanzadas. Sin sistemas internos delicados. Menos cosas que romper. Hoy, un smartphone tiene cámaras con estabilización. Pantallas OLED ultra delgadas. Sensores por todos lados. Procesadores potentes que generan calor. Todo eso hace que el dispositivo sea mucho más delicado. Es como comparar un martillo con un reloj suizo. Algo que mucha gente olvida: las baterías. En los Nokia, la batería era removible. Eso significa que en una caída fuerte, la batería podía salir disparada, y eso ayudaba a reducir el daño interno. Porque evitaba que la energía del impacto se transmitiera directamente a los circuitos. Hoy, las baterías están selladas dentro del dispositivo. No se mueven. No absorben impacto. Resultado: más riesgo de daño interno. Aquí está el punto más importante. Los Nokia fueron diseñados en una época donde la prioridad era la durabilidad. La gente no cambiaba de teléfono cada año. Los teléfonos eran herramientas, no accesorios de moda. Tenían que durar años. Hoy, el enfoque es distinto. Diseño delgado. Pantallas grandes. Materiales premium. Experiencia visual. Todo eso sacrifica resistencia. No porque las empresas no sepan hacer teléfonos resistentes, sino porque no es la prioridad. Nokia también era famosa por sus pruebas de calidad.
probaban los dispositivos en condiciones extremas, caídas, temperaturas altas y bajas, humedad. Querían asegurarse de que el teléfono funcionara en cualquier situación. Y eso se reflejaba en el producto final. Hoy todavía existen pruebas, claro. Pero el equilibrio entre resistencia, diseño y costo es mucho más complejo. Seamos honestos, los Nokia no eran indestructibles. Se podían romper, se podían dañar, podían fallar, pero eran mucho más tolerantes al uso duro. Y eso hacía que, en la experiencia del usuario, parecieran también hay un factor psicológico interesante. Cuando algo sobrevive a varios golpes, empezamos a confiar en él. Y cuando confiamos en algo, lo tratamos con menos cuidado. Y cuando aún así sigue funcionando, el mito crece. Es un ciclo. La pregunta final: ¿se podrían hacer teléfonos así hoy? La respuesta corta: sí. Pero tendrían que sacrificar cosas. Serían más gruesos, más pesados, menos elegantes, con menos pantalla. De hecho, existen teléfonos resistentes hoy en día, pero no son los más populares. Porque la mayoría de la gente prefiere diseño y tecnología avanzada sobre resistencia extrema. Entonces, ¿por qué los Nokia eran tan resistentes? No era magia. No era suerte. Era una combinación de diseño modular, materiales flexibles, simplicidad, baterías removibles y una filosofía enfocada en durar. Tal vez no eran perfectos, pero sí estaban hechos para sobrevivir. Y por eso, hasta hoy, siguen siendo leyenda. O sea, hay objetos que simplemente funcionan, y luego están los Nokia antiguos. Esos teléfonos que no solo funcionaban, sino que parecían desafiar las leyes de la física. Se caían, rebotaban, rodaban por las escaleras, y seguían ahí, como si nada hubiera pasado. Pero, ¿qué los Durante años, los teléfonos Nokia se ganaron una reputación curiosa. No eran los más bonitos, no eran los más avanzados, pero parecían sobrevivir a todo. Caídas, golpes, descuidos diarios que a cualquier otro dispositivo lo dejarían fuera de combate. Y lo interesante es que esa resistencia no era un accidente. Era el resultado de muchas decisiones de diseño que, juntas, creaban algo difícil de romper. Una de las primeras cosas que hay que entender es que estos teléfonos no estaban pensados como objetos delicados. No había esa obsesión por hacerlos lo más delgados posible o por usar materiales que se vieran premium. La prioridad era clara: que funcionaran siempre. Eso cambiaba completamente la forma en la que se construían. Por ejemplo, las carcasas. Los Nokia utilizaban plásticos bastante gruesos, pero no cualquier tipo de plástico. Eran materiales capaces de absorber impactos sin romperse fácilmente. Cuando el teléfono caía, la carcasa no se quebraba de inmediato, sino que flexionaba ligeramente. Esa pequeña flexión hacía una gran diferencia. En lugar de concentrar toda la fuerza del golpe en un punto, el material la dispersaba. Era como si el teléfono tuviera una especie de reflejo para suavizar el impacto. Otro detalle importante era cómo estaban ensamblados. A diferencia de los teléfonos actuales, que suelen ser bloques sellados, los Nokia estaban formados por varias piezas que encajaban entre sí. La tapa, la batería, el cuerpo. Cuando ocurría una caída fuerte, esas piezas podían separarse. Y aunque eso pudiera parecer una falla, en realidad ayudaba a proteger el interior. Parte de la energía del golpe se gastaba en separar las piezas, en lugar de transmitirse directamente a los componentes electrónicos. Era una forma simple pero efectiva de reducir el daño. También influía mucho la simplicidad del hardware. Estos teléfonos no tenían pantallas gigantes ni sistemas complejos. Todo era más básico, más robusto.
menos sensores, menos partes delicadas, menos puntos vulnerables. Eso reducía considerablemente las probabilidades de que algo crítico se rompiera. Incluso la pantalla jugaba a su favor. Al ser pequeña, no solo era menos probable que recibiera un impacto directo, sino que además estaba mejor protegida por el diseño del teléfono. En muchos modelos, el marco sobresalía ligeramente, funcionando como un borde protector. Eso evitaba que la pantalla fuera el primer punto de contacto al caer. Hay otro factor que muchas veces pasa desapercibido: el espacio interno. Dentro de un Nokia antiguo no todo estaba comprimido al máximo. Había cierto margen, pequeños espacios que permitían que los componentes tuvieran un poco de juego. Eso ayudaba a que, ante un golpe, no todo el estrés se transmitiera de forma rígida. Había una ligera tolerancia al movimiento. En los teléfonos actuales, todo está tan compacto que cualquier impacto se transmite casi directamente a todos los componentes. Otro punto interesante es la batería. Al ser extraíble, no estaba fijada permanentemente al cuerpo del dispositivo. En una caída, podía moverse o incluso salirse. Eso, lejos de ser un problema, ayudaba a reducir la fuerza que llegaba a la placa principal. Era como soltar una pieza antes de que absorba todo el golpe. Además, estos teléfonos generaban muy poco calor. Al no tener procesadores exigentes ni aplicaciones pesadas, el desgaste interno era menor. Los materiales no sufrían tanto con el paso del tiempo, lo que también contribuía a su durabilidad general. Con menos estrés térmico, había menos fallos a largo plazo. También hay que considerar el contexto en el que fueron diseñados. En esa época, un teléfono no era algo que cambiaras constantemente. Era una herramienta que debía durar años. Eso influía en cada decisión, desde los materiales hasta la forma en que se ensamblaban. Hoy, en cambio, los dispositivos evolucionan rápido. Las prioridades son diferentes. Se busca innovación, diseño, nuevas funciones. La resistencia sigue siendo importante, pero ya no es el eje principal. Y eso se nota. Los teléfonos modernos pueden ser más potentes, más rápidos, más impresionantes, pero también son más delicados en ciertos aspectos. No porque estén mal hechos, sino porque están optimizados para cosas distintas. Volviendo a los Nokia, hay un componente adicional que ayudó a construir su fama: la experiencia repetida. No era solo una persona diciendo que su teléfono resistió una caída. Eran miles de personas con historias similares. Se caía, y seguía funcionando. Se golpeaba, y no pasaba nada grave. Esa consistencia generó confianza. Y esa confianza, con el tiempo, se transformó en algo más grande. Una reputación casi legendaria. Claro, no eran indestructibles. Podían romperse, podían fallar. Pero comparados con muchos dispositivos actuales, tenían una tolerancia mucho mayor al uso rudo del día a día. Y eso, al final, es lo que importa. No sobrevivir a situaciones extremas, sino aguantar